los temas, David, buenas tardes, en los cuales la gran mayoría de alumnos les gusta más porque es más dinámico, porque las identidades se pueden tratar cuando tienes ganas de ordenarlas, de mostrarlas en algún caso y tratar en la medida de lo posible buscar un criterio, porque esto es criterio. Si bien es cierto la teoría es una sola, las identidades, dependiendo cómo te las explican, son frías, pero puedes darle movimiento y puedes tratar de aprenderlos así, sin tener que acabar siendo tan cuadriculado, ¿no? Unos piensan que hay una fórmula para hacer esto, no hay un criterio, hay varios criterios. Sería mentirte si cuando yo termine de hacer la práctica o hagamos un seminario de puras identidades, te vas a dar cuenta que hay varias formas de atacar los problemas. Lo que sí es universal es que las identidades tienes que siempre repetirlas y volverlas a copiar tantas veces se pueda. Este salón ya tiene algo de experiencia en esto. Vamos a ver qué tal nos va. El día de hoy trabajamos las identidades trigonométricas de tipo fundamentales y trabajaremos simplificaciones y condiciones. No vamos a tocar la eliminación de ángulos porque evidentemente el tiempo es muy corto y además la eliminación de ángulos viene como consecuencia de estos dos puntos. O sea que no es que nos falte, ¿sí? Así que comenzamos. ¿Qué es una identidad trigonométrica? La identidad es una igualdad. La identidad es una igualdad, pero entre comillas, porque una identidad, si bien es una igualdad, tiene que ser siempre verdadera. Entonces, una identidad debe ser verdadera todo el tiempo. Para eso la identidad debe tener restricciones. El día de hoy, quien te habla te va a enseñar a simplificar y eliminar, sobreentendiendo que las identidades siempre estarán diferenciadas y serán siempre verdaderas. Cuando estudiemos funciones y luego ecuaciones, sabremos que algún tipo de las identidades tienen restricción. Hoy no vamos a hablar de eso. Para el día de hoy entenderemos que una identidad es una igualdad y es verdad. Si no, no es identidad. Ahora, estas identidades se clasifican en tres. La identidad recíproca, que viene dada por este famoso trío de productos, donde el seno por cosecante es el primero que comanda esta tabla, ¿no? Y aquí quiero detenerme. Esta tabla la sabes desde el tema número 3, 4 para ser más honesto. Tema 3, tema 4 y hasta tema 5 hemos estudiado propiedades recíprocas sin querer queriendo. Para decir verdad, el 4 y el 5. Entonces el alumno sabe que seno por cosecante es 1. Lo mismo con coseno cosecante y tangente por cotangente. O sea, todos nosotros lo sabemos. Si yo veo un problema donde hay un seno al cuadrado por una cosecante al cuadrado, yo sé que esto va a salir 1. ¿Dónde el profesor va a enseñarte ahí? Ahí no tengo nada que enseñarte. ¿Dónde yo te puedo enseñar algo? Yo te puedo enseñar a que seas dinámico, a que si yo veo un problema que puede ocurrir, yo veo un ejercicio y me preguntan, por ejemplo, ¿no? Tengo 2 sobre cosecante multiplicado por un seno al cuadrado. Y luego viene 4 tangente al cubo, por decirte así, multiplicado o dividido entre un coseno al cubo de x. Entonces, ¿yo qué te puedo enseñar aquí? Ya bueno, yo te puedo enseñar a hacer esto. Yo lo que puedo hacer por ti es que cuando tú veas, por ejemplo, preguntas donde las razones trigonométricas se hacen debajo, gracias a las recíprocas, yo puedo agarrar e invertirlas. ¿Cómo? Sí, si yo tengo una razón trigonométrica abajo, yo puedo por recíproca subirlas. ¿Y cómo se suben? Simplemente, si yo quiero que la cosecante suba, le pregunto, ¿quién es su recíproco de la cosecante? Tú responderás seno, y eso escribes. Multiplicado por el seno al cuadrado, más 4 tangente al cubo. Y lo mismo aquí. Oye, yo quiero que el coseno suba porque ahí me está estorbando, porque a veces te estorba una razón abajo. Entonces, por recíprocas, una vez más, le preguntas, ¿quién es el recíproco del coseno? Y tú respondes secante al cubo. De esta manera, la expresión que estaba en modo fraccionaria ya pasó a ser algo un poquito más ordenado. Tiene 2 en cubo más 4 tangente al cubo por la secante al cubo. Y así va a quedar. ¿Está bien? Ya.
Así vas a tratar de manejarlo esto. O sea, la idea es que tú trates de operarlo de una manera simple. ¿Sí? Eso es lo que pedimos, eso es lo que buscamos. Ahora, cuando tú te has, los que han pasado por una sala básica, por ejemplo, deben tomar en consideración que cuando tú vas a manejar la identidad recíproca, siempre nos dicen esto, ¿no? ¿Qué es una cosecante? 1 entre seno. ¿Qué es una secante? 1 entre coseno. ¿Qué es una cotangente? 1 entre tangente. Eso se sabe. Yo creo que ahí yo ya no tengo nada más que decir. Punto y aparte. Identidad de tipo de división. ¿Qué es la identidad de división? Solo son dos. La tangente y la cotangente. Estas identidades van a permitir que cuando yo vea una pregunta y de repente no tengo escape, pasas a senos y cosenos. Que casi siempre se nos pide que vayamos a senos y cosenos, ¿no? Una pregunta está un poquito atrapada, no le encuentro salida, la principal solución es a senos y cosenos. Ejemplo. Este es un ejemplo típico. Tengo 1 más tangente y abajo 1 más cotangente. Típico. En este ejercicio, por ejemplo, su solucionario tiene dos formas. Yo te voy a explicar en forma de senos y cosenos. Entonces tú agarras y ¿qué le dices? Profesor, la tangente de x es seno entre coseno. Y la cotangente de x es coseno sobre seno. ¿Está bien? Ahora ordena todo. ¿Pero cómo lo ordeno? Homogeniza. Y si yo homogenizo, pues 1 por cos Angie es cos y todo más sen. Todo dividido entre cos. Ahora te pido que homogenices el otro. Tú homogenizas. Sen por 1 sen y todo más cos entre sen. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Si tú aplicas extremos y medios, la técnica de extremos y medios es así. Seno de x por sen más cos. Seno de x por sen más cos. Y abajo cos de x también por sen más cos. ¿Viste? Típico ejemplo de lo que te digo. Cuando un problema de repente escapa de mis cálculos, pasa a los senos y cosenos. Y una manera sensata es esta. Puede gustarte que porque es, o no puede gustarte, de repente me gustan mucho los senos y cosenos, lo utilizas así. ¿Sí? Sí, listo. Y luego viene la identidad pitagórica, que es una identidad que tú sabes es muy completa y donde la mayor cantidad de problemas se depositan con él, donde son 3 identidades y la identidad más conocida es esta. Lógico, ¿quién no sabe esa identidad? Todos la conocen y también saben sus despejes. ¿Cuál es el despeje de un seno al cuadrado? Pues 1 menos cos cuadrado. ¿Cuál es el despeje del coseno al cuadrado? Pues 1 menos seno al cuadrado. ¿Está bien? Esos despejes los tienes que aprender a manipular, que creo la gran mayoría lo conoce. Ahora, los que vienen de una sala básica yo he podido enseñarles, que no sé si han sido algunos de ustedes, las otras dos que vienen a veces es media pesada. A veces nosotros por querer enseñarlos los complicamos y ocurre. Entonces, para no complicar a nadie, he decidido que las otras dos identidades las saquemos de un triángulo rectángulo. Ahí está. ¿No? Yo quiero, la verdad, sacar las otras identidades, las voy a obtener de un triángulo rectángulo, donde aquí hay 1, acá hay tangente y mi hipotenusa es la secante. Acá hay un 1, acá hay cotangente y acá viene cosecante. Con los triangulitos va a ser mucho mejor porque yo de ahí nada más, si necesito, lo digo. Acuérdate que las identidades pitagóricas se demuestran por el teorema de Pitágoras. ¿Qué es la identidad número 2 entonces? La del triángulo. 1 más tan cuadrado, secante al cuadrado. Y la identidad número 3, 1 más cotangente al cuadrado, cosecante al cuadrado. Para tomarlo en cuenta. Estas son las identidades que todos deben tener siempre a la mano como su guía de trabajo. ¿Está bien? Ahora, de estas identidades se despejan otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, cuando yo me preparaba, habían unos folletitos
que obviamente costaban mucho más barato de lo que hoy día cuesta, por ejemplo, un folleto de hoy. Y era muy completo, era un mini libro, y aún lo tengo por ahí guardado, y tenía un montón de fórmulas. Entre tantas fórmulas yo veía esto, la creatividad del autor del libro, ¿no? Decía, fórmulas para resolver identidades, me acuerdo. Y aparecía una que tenía 3 unos. 3 unos y yo ya me quedaba embobado, ¿no? 3 unos es nuevo para mí. Y yo leía y la primera no era tan extraña porque en verdad es esta. Pero luego venía el otro uno y yo decía, ¿y ese uno quién es? Que lo sacaban de acá y lo dejaban como identidad, ¿no? Y el último pues sale el tercer triángulo. Yo creo que es una buena manera, pero siempre y cuando el alumno se sienta fresco. O sea, no va a pensar que son muchas fórmulas, sino es algo nuevo. Para esta sala intermedia, la cual últimamente las notas son promedias, puedo hacerlo más todavía de mejor manera. Quiero que ustedes vean que al final yo decido qué hacer con la identidad. O lo dejo como el cuadrito, dibujo mis triangulitos o de repente despejo el uno, pero es tu creatividad. ¿Se entiende? Y los libros y la teoría es una sola, solo son 3 identidades. El resto es creatividad de cómo tratar de organizarlas. Para muchos esto podría ser fórmulas, para otros simplemente es un comentario, depende de nosotros. Ahora, espero que ustedes sientan la gana, ¿no?, de querer aprenderlo. Ahí está. Profe, no lo borre. No, pero si está escrito, simplemente tienes que despejarlo. No te preocupes. Bien, y para consolidar la teoría y las bases que esto tiene, no te vayas a olvidar de los productos notables. No te olvides del binomio al cuadrado, no te olvides de la diferencia de cuadrados, y hablar de binomio al cuadrado también es hablar de Legendre. No te olvides de Legendre, que es muy útil. ¿Sí? Legendre es muy útil en este capítulo, para tomarlo en cuenta. Joseph está por ahí, Mónica, ¿están? Bueno, está Mónica, está Ela, Pedro, Dalia. Así como hacemos los full práctica, donde todos están, colaboran, participan, lo intentan, acá igual. ¿Sí? Bien. ¿Quieres ver cómo manipular una identidad trigonométrica sin meterte en el campo de las identidades auxiliares? Acompáñame a ver ese ejemplito. ¿Ya? Acompáñame a ver este ejemplito. Vamos a utilizar este ejemplito. Mira este ejemplo. ¿Cómo manipular las identidades sin tener que meternos en el campo de las auxiliares? Señores, todos con su lapicero, hojita en la mano. ¿Cómo te mandarías tú a resolver esa pregunta? Quiero verte en acción. Hazme un servicio, por favor, así como la semana pasada. ¿Sí? Edison, Ela, Mónica, David, Luis, Dalia, Pedro y Angie. Solicito que, por favor, en un momento más de la clase, levanten la mano porque quiero saber quién está. Esta sala intermedia es una muy buena sala, se los digo todo el tiempo. Y sería triste que de repente alguno solamente deje en grabación y no escuche la clase. Te dejo 2 minutitos. ¿Qué harías tú en esa pregunta, David, Luis y Angie, Pedro, Dalia? ¿Qué harías, Mónica, con esa pregunta? Veamos. ¿Lo tienes, ah? Vamos. Llama la atención, recuerda que en nuestro nivel intermedio, a nosotros en el nivel intermedio, no básico, porque al básico no les voy a decir lo que ahorita te voy a decir. A nuestro nivel intermedio se nos pide que seamos capaces de manipular las identidades, pero también de poder elevar al cuadrado, elevar al cubo, generar mucho producto notable. En el intermedio se nos pide bastante que generemos productos notables. Además de saber artificios, que poco a poco se aprende en la práctica, ¿no? No te vayas a olvidar. También es importantísimo notar algo, detalle importante de las dos ecuaciones. En la primera ecuación
tan alfa y secante de beta, si alguno intuye, sería bacán que los dos sean el mismo ángulo, porque ahí hay fórmula. Cuando los dos tienen el mismo ángulo hay fórmula. Pero eso no es el caso. Ahora, ¿qué llama la atención? Que este 2 y la tan son ellos aquí multiplicados. Que este 3 y esta tan están aquí multiplicados. Eso llama la atención. Bien, ahora sí, todo tuyo, no digo nada. Bien, veamos. Criterios, ¿qué podemos hacer? No te preocupes, Mónica. Ya, bien, presten atención, ¿eh? Cuando yo te digo que la tangente y el 2 aparecen pegados, es como cuando yo te digo, muchachos, tengo a más b igualado a la raíz de 5. Y a por b es igual a 4. Y me piden hallar a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué es lo lógico que tengo que hacer ahí? ¿No? Si me dan esos dos datos. ¿Qué es lo lógico que tengo que hacer? Elevarlo al cuadrado. Lo lógico es elevar al cuadrado, porque elevándolo al cuadrado puedo obtener los cuadrados de los números. Algo lógico. Muy bien. Ese algo lógico lo voy a aplicar aquí. Porque si te estoy diciendo que el 2 y la tan aquí están en la ecuación y luego aparecen en producto, lo mismo con el y el, eso significa que usted tiene que ver las formas en las cuales estos dos aparezcan juntos. ¿Y sabes cuál es la forma? Bajando a la secante, pasando al otro lado y manteniendo dos ecuaciones. Deja la secante ahí plantada en ambos casos y que las tangentes pasen al otro lado. Entonces más o menos sería así. Y en el otro también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Simplemente estoy pasando a despejar. ¿Por qué, profesor, se lleva las tangentes? ¿Por qué? Porque está clarísimo, según lo que te acabo de explicar, que si ellos, yo quiero verlos no en resta, sino multiplicados, solo hay un camino. ¿Cuál es ese camino? ¿Qué camino crees tú que debo seguir para que esa diferencia se vuelva producto? Luis, Ela, ¿qué camino debo tomar?
Pensemos en el álgebra, por favor. El camino es algebraico. ¿Qué debo hacer? Miriam. David, ayuden, por favor. No me dejen solo con mi problema. Ahí voy. Elevarlo al cuadrado. Elévalo. Confía en mí. Eleva al cuadrado esto y luego elevas al cuadrado esto. Elevas al cuadrado aquí y luego elevas al cuadrado allá. Ahí está. Ayúdame. Un mal paso tuyo, yo ya no puedo ayudarte. Secante al cuadrado y está. Por si acaso alguno de ustedes se ha olvidado la fórmula del producto notable, esto es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. O ¿cómo sería a cuadrado más b cuadrado menos 2ab? Que es lo mismo. Ya está. Señores, 2 al cuadrado, 4. Tan al cuadrado, tan al cuadrado. Menos el doble producto de 2 por tan, menos 4 tan. En el primero, la ecuación está armada. ¿Se entiende la primera ecuación, por favor? ¿Se entendió, por favor, lo que acabo de hacer? Gracias, Edison y Mónica. Miriam, si entramos a clases para ayudar, por favor. Sí, gracias, Luis, Angie, Pedro, gracias. Ya. Ya que eleve al cuadrado el primero, ahora tú elevas al cuadrado el segundo. Súmalo y eleva. Listo. Al cuadrado, secante. 3 al cuadrado, 9. Tan al cuadrado, tan cuadrado. Menos el doble producto. Menos 6 tangente. Ah. Y ahora llega el momento más esperado. ¿Cuál será el momento esperado? Acá dice, en la condición, dice elevar al cuadrado y ya lo hicimos. Ahora suma. Pero, ¿cómo voy a hacer para sumar? Suma nomás, de arriba para abajo, verticalmente. 1, 2, 3. Comienzo. En mi criterio, la sumatoria va a ir así. Secante al cuadrado de alfa más secante al cuadrado de beta. 9 más 4 que son 13. Tan cuadrado de alfa más tan cuadrado de beta. Menos 4 tangentes de alfa menos 6 tangentes de beta. Hazme un favor bien grande. Estos dos negativos pásalo acá. ¿Seguro, profe? Confía en mí. Entonces, ese menos 4 y este menos 6, ¿cómo pasan allá? Como más 4, ¿sí o no? Y más 6. ¿Hasta ahí me está siguiendo? ¿Siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer o no? He sumado vertical nada más. Y lo que estoy buscando es que los negativos pasen al otro lado. Ya lo hice. Ahora, si los que son negativos pasan al otro lado, los cuadrados también vienen para acá. Y cuando ellos llegan, ¿qué crees que va a ocurrir? Esto. Y aquí gana el alumno que tiene más temple. Por eso te dije, voy a ponerte una pregunta verdadera, donde tú no tienes por qué inventar nada, donde tú realmente entiendas que al nivel donde estás trabajando, tú tienes que buscarte las fórmulas, tú tienes que salir a buscar, porque el examen de admisión es así, te va a dar pistas y tú tienes que salir a matarlo. Y una manera, una de las tantas, pero este es muy usual, es elevarla al cuadrado. Por eso yo cuando pongo el producto notable es útil, pero para que tú lo hagas porque tú lo tienes que hacer, no porque el problema te lo va a plantear. Ahora que ya vieron por dónde va la cosa, recuerdan que aquí entra mucho cómo despejar, ¿no? A ver, ayúdame, ¿quién es la tangente al cuadrado de alfa? Profe, no me acuerdo. Ah, normal, haz tu triángulo. Aquí nadie ha nacido sabiendo. Y nadie es infalible. Todos tenemos error. Ya, ahora ya te acordás del triangulito. ¿Y aquí es la tangente al cuadrado? Secante al cuadrado menos 1. Ah, ya. Lo mismo con él. Exactamente lo mismo. Secante al cuadrado menos 1. ¿Qué pasa con las secantes al cuadrado? Se va. 13 menos 1 y menos 1 queda en 11. Y esto sigue bajando. Y ahora sonríe y date cuenta de algo. Esto es su doble de él. Esto es su doble de él. Pero yo no quiero los dobles, quiero la mitad. Ah, sácale la mitad, ¿no? Sácale la mitad. Pero 11 no tiene mitad y déjalo como 11 medios.
¿Quién se va a molestar si lo dejo como 11 medios? Nadie. Y esa es la respuesta, porque justo te piden 2 tangente más 3 tangente. ¿Qué tal la pregunta? ¿Se entendió? Necesito que ustedes en su cabecita se metan en la cabeza que estamos para hacer cosas diferentes. Y es lo que todas estas clases te he venido diciendo desde que yo le comencé a explicar el curso. Nosotros estamos para cosas diferentes. No voy a ponerme a hacer, chicos, seno entre coseno, chicos, que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Si tú sabes eso. Y si no lo sabes aquí, debes saberse que tengo que estudiarlo. Ahora, en los problemas también me apoyo, eso es innegable, me apoyo de las identidades auxiliares y unos despejes pues que son importantísimos, ¿no? Podemos evitar estos despejes que son pero recontraletales, sobre todo los dos primeros que te ayudan mucho a que una identidad sea más ligera. O sea, las dos primeras permiten que las identidades sean bien ligeritas y tú las puedes voltear. Son las famosas identidades de la volteadita. Y solo se puede ejecutar cuando hay seno y coseno, o al revés. Cuando tienes seno entre 1 más cos o coseno entre 1 más sen, se te permite voltearlo. Pero muchas veces nosotros somos necios, nos complicamos por las puras, por no querer usar la herramienta. Bueno, entonces un mensaje a la conciencia es que no hagas eso, ¿no? Úsalo cuando puedas, ¿sí? ¿Qué pasaría si un ejercicio me dice, muchachos, tengo seno de x entre 1 más coseno de x, ¿no? Y bueno, acá pues lamentablemente me van a sumar una cotangente de x. Ya, si tú eres despistado, vas a volver a bajar la fracción y pues vas a escribir pues que la fórmula de la cotangente es cos sobre seno, ¿no? Y bueno, profesor, ¿y ahora qué hago? Voy a tener que multiplicar cruzado, ¿no? O sea, homogeneizar y homogeneizar. Eso si tú eres despistado. Pero como tú no eres despistado, sabes que puedo hacerme valer por mi identidad. ¿Y él quién es? Lo volteas. Pero este es el chiste. Cuando tú, una fracción como estas, solo como estas, te atreves a voltearlas, cambian de signo. Eso sí, eso no lo puedes cambiar. Entonces esto se vuelve 1 menos cos sobre seno. Y luego le vamos a sumar cos sobre seno. ¿Cuánto te quedó? 1 entre seno. Y 1 entre seno, cosecante. Eso quiero que tú hagas. Que le tomes conciencia a estos dos que son para voltear. Si tú le agarras conciencia a él, yo no tengo por qué meterme, qué preguntarte, no tengo por qué. Es más, sería para todos los profes que le dictamos a chicos de tu nivel una facilidad para poder explicarles cosas diferentes. Entonces, cada vez que veas esta opción, mándaselo, con todo. Ningún temor, mándaselo con todo. Y acuérdate que puedes invertir cuando quieras y como quieras, pero con ese orden. Ya está. La última. Ya, la última tiene un carácter muy particular. Ahí se nota claramente que 1 entre secante más tangente equivale a la resta. Entender, si yo tengo, concéntrate en el último, lo voy a pintar de amarillo. Todos miren el último. Si yo tengo una fracción como esa, lo volteo y genera resta. Bacán. Nada que decir. Y esto lo puedo usar siempre que quieras. Siempre. Entonces voy, 1 entre la suma a la resta. Pero esa identidad que tú estás viendo acá, 1 entre secante más tangente, genera resta, puedes usarla no solo cuando hay un 1. Si fuera un 4 entre secante menos tangente, mira, puedo convertirlo en 4, secante, porque la identidad te permite voltearlo de resta a suma y de suma a resta, normal.
Y tranquilazo tú vas. No solo es por el 1, no solo es por eso. Puede ser con un número que lo acompaña. Al final, ese número que acompaña se vuelve, ¿qué? Coeficiente. ¿Está bien? Ya. Y ahora, esto es por un lado. Por otro lado, esta identidad además ofrece lo siguiente. Si en algún caso a mí me dicen que secante menos tangente fuera, imagínate, un tercio. Si un problema me dicen secante menos tangente, un tercio, ¿no? Sí. Entonces nosotros venimos y le aplicamos la suma. Porque secante más tangente será su volteadita, 3. Eso tienes que aprenderte. ¿Sí? Por favor, confía. Si alguna vez a mí me dan la suma, yo le mando la resta. Pero eso solo aplica en este tipo de problemas. ¿Está bien? Entonces, esto que estoy haciendo en números en romanos, solo se puede aplicar en este tipo de ejercicios. Cuando hay secante tangente con ellos, o cuando hay cosecante y cotangente. ¿Está bien? Solo con ellos. Cuando hay secante tangente y cosecante con cotangente. Solo con ellos. Es así. Ahora, quiero que te pongas en acción. Vamos a ver cómo reaccionas ante una pregunta como esta de acá. Problema 1. ¿Qué hacemos ahí? Ya estamos en práctica, por si acaso. Ya cada cosita que viene con su práctica. ¿Qué hacemos ahí? Veamos. A ver. Dependiendo tu característica y tu eh, direccionamiento del problema, tú podrías pensar de que este secante lo puedo pasar a 1 entre cos y es que esta tangente seno entre cos, lo cual es válido. Y bueno, el coseno de abajo lo dejo porque no puedo hacer más, ya está en coseno. Y la cotangente pues es cos sobre seno, ¿no? ¿Sí o no? Eso podría ser yo. Arriba me queda homogéneo, 1 más seno sobre cos. Y abajo, escucha, mira lo que va a pasar abajo. Abajo, antes de que yo pase a multiplicar en apita, voy a factorizar un cos. Y me queda 1 más 1 entre 0. Una chambita más. No, un trabajito más. Y otra fracción. 1 más sen sobre cos por sen más 1 entre sen. ¿Qué técnica voy a usar? Extremos y medios. El seno se va a agarrar con 1 más seno. Y abajo, el coseno del medio con el coseno de abajo y por 1 más seno. Pucha, profe, ¿y ahora qué va a pasar? Nada, cancelas y me queda esto entre esto. Anota, me queda seno entre cos cuadrado. ¿Está bien? Así me va a quedar. Ya está. Verás cuántos pasos hice. 1, 2, 3, extremo medio 4 y 5. 5 pasos. Muy bien, lo borro. Lo borro. Lo borro.
En cambio, miren lo que voy a hacer yo. Yo voy a ahorrarme los 6 pasos y lo voy a volver 2 pasos. Mira, en primer lugar, no voy a tocar nada arriba. Esto queda igual. Es al coseno más la cotangente a quien voy a tocar los dos. El coseno de x es 1 sobre seno. Quien me diga que eso no sabe, pero 1 sobre secante. Quien me diga que eso no lo reconoce, no está en clase. Ya está, lo hice. Y la cota es 1 sobre tan, también lo hice. Carita feliz. Carita feliz. Si hago el cruce perfecto, me queda tangente de x más secante de x. Pero esa secante de x la puedo poner acá. Entre secante tangente. ¿Ya? Así. Ahora, entre lo de arriba y lo de abajo es claramente notorio que algo se va a cancelar. Ya. Y ahí yo ya ahorré un paso ya. Aquí yo ya ahorré un paso. Así que esto que ves acá es una jugada que yo puedo hacer. Yo está bien que yo pase a seno y coseno, pero para mí más rápido es eso. Ahora, ¿por qué le he puesto un circulito? Porque se sabe que eso lo voy a voltear. La cota, cos sobre sen, y él, por la volteadita, cambia de signo. Ya está. Profe, ¿qué va a hacer ahora? Antes de que tú vayas a protestar o sentirte mal, apóyate. Como las dos fracciones, ya sabíamos, son heterogéneas, me queda tangente más secante en el producto. Entre 1 sobre secante más tangente. Muy bien. Entre secante por tangente. Extremos y el al medio. Ese producto se agarra con la suma, ya está. Y abajo 1 por la suma. Me doy cuenta que todo está fríamente calculado para poder cancelarlo. Pero no me puedo olvidar que al costado están los verdes. Y los verdes son homogéneos. Al ser homogéneos se van los cos. Y me queda 1 entre c. Todo tuyo. Toda la expresión ha terminado con mucho dolor, pero así. Toda la expresión ha terminado así. ¿Está bien? No doy marcha atrás. ¿Qué me quedó? Secante, tangente. Y 1 entre seno. Para que la clave se muestre, pasa todo a senos y cosenos. ¿Qué es una secante? 1 entre cos. ¿Qué es una tangente? Seno entre cos. ¿Qué es una cosecante? 1 entre seno. ¿Quién se está cancelando? O quién se está simplificando, ¿no? Para ser más honestos. ¿Quién se está simplificando? ¿Quién? Oh, no me abandonen. ¿Quién se está simplificando? Seno con seno. ¿Y qué me ha quedado? 1 entre cos cuadrado. Y se van, seno con seno se van. ¿Y qué me queda? 1 entre coseno y coseno. 1 entre cos cuadrado. Y yo te pregunto, 1 entre coseno al cuadrado, ¿qué sale? Cuadrado. 1 entre coseno al cuadrado. No es 1 menos cos L, es 1 entre coseno. ¿Qué sale, por favor? Dalia, Pedro, David, Miriam. Cuadrado. Muchachos, no me abandonen. 1 entre coseno al cuadrado, no hemos estudiado eso más temprano. 1 entre coseno al cuadrado es secante al cuadrado. ¿Ya ven? Chicos, tienen que tratar de ser más pilas, pues más activos. ¿Por qué se me nubla si ustedes saben participar en esto? Claro, Mónica, claro que sí. Practica, no me gustó, no me gustó. 1 entre coseno es secante. 1 entre seno, cosecante. 1 entre tangente, cotangente. Por favor, y si le ponen una potencia, ya pues la potencia acaba acá también. ¿Cuál es el problema? Pero si me dejan solo, entonces yo no solo no lo voy a hacer. Imposible.
Listo. Vamos a una pregunta que es interesante. Bueno, todas son interesantes, pero quisiera tomar a favor de ustedes la número 3 para luego hacer propiedad. Revisa esta pregunta. Es la número 3 de nuestro material de clase. Revisa. Profe, ¿puedo voltear acá? La respuesta es no. No puede voltear nada porque para que se volteen tiene que estar en seno sí, coseno. Vamos, rapidito. Repito. ¿Qué hacemos? Vamos, chicos.
Veamos, secante al cuadrado. Fue la pregunta anterior, pero aquí me dijeron que sale 4. Técnicamente, lo que hay que hacer acá es, no se puede voltear, porque no se puede voltear, definitivamente es imposible, pero seguramente has homogenizado, ¿verdad? Y homogenizar significará que este señor vaya a multiplicar con 1 y que ese de aquí vaya a multiplicar con el seno. Entonces, si yo hago eso, pues me voy a percatar de que tendremos 1 menos sen por 1 y sen por 1 más seno, ¿cierto? Entonces, si yo hago este tipo de situación de operación, entonces puedo aplicar la distribución, seno por 1 y seno por seno. Hace que yo pueda simplificar las cosas. 1 más sen por 1 menos sen es 1 menos seno al cuadrado. Y pues eso es cos cuadrado. No creo que te vaya a complicar la mañana-tarde o la tarde-noche, porque yo te diga que 1 más sen por 1 menos sen, 1 es 1 menos sen cuadrado. Y quiero que los demás demuestren por qué es que le sale 4. Bien, paso a limpio todo lo expresado y ya no hay más que hacer. Pero, profe, usted ha resuelto esto, pero se supone que tiene que darle esto de aquí. Algo no cuadra. Algo no está cuadrando ahí. Entonces surge la siguiente posibilidad. ¿Qué te parece si descompones la fracción entera? Decir a más b entre c es como hacer a entre c más b entre c. Y bueno, por eso lo voy a partir. Entonces 1 más sen cuadrado es 1 sobre cos cuadrado más sen cuadrado entre cos cuadrado. Pero eso significaría que esto es la secante por la recíproca y esto es la tangente por la de cociente. Y me queda así. Y esto da lugar a que entonces sospeche de que ya se está apareciendo. Ella, Angie, me avisan, profe, pero para confirmar sus sospechas, porque estoy muy sospechoso, a esa secante al cuadrado la voy a terminar convirtiendo en su identidad. Porque yo no veo ninguna secante, entonces la secante debe desaparecer. Para desaparecer la vuelvo 1 más tan cuadrado. Bueno, súmalos y esto se convierte en 1 más tangente al cuadrado. 1 más tangente al cuadrado. Más tangente al cuadrado es igual a 1 más 2 tangentes al cuadrado. Eso es lo que al final va a terminar siendo y comparable con él. Al momento de comparar, A vale 1, B vale 2 y C vale 2. Sustituye. 1, B2, C2. Y se reemplaza. Muy bien. Como B vale 2, C vale 2, 4. 4 elevado a la 1, 4. Perfecto. No hay problema. No se diga más. Lo tiene totalmente fríamente calculado. Ahora, para terminar la parte, digamos, teórica, hay una propiedad que es importante conversarla y con un problema aplicativo de examen de admisión. Mira, ¿qué pasa cuando tú tienes, algunos recordemos, una ecuación donde está el seno y el coseno juntos? Imagina que yo tengo seno y coseno en una ecuación trigonométrica. Entonces tengo a seno menos más b coseno igual a c. Si yo tengo 2 seno de x más 5 coseno de x, y esto es igual a la raíz de 29, supongamos, y tú te quedas así pasmado, ¿qué hago? Nada. Investiga. ¿Qué pasaría si entre los coeficientes a, b y c se cumple el teorema de Pitágoras? A ver, vamos a probar 2 cuadrado más 5 al cuadrado igual raíz de 29 al cuadrado. Si se cumple, tenemos algo bueno. ¿Qué será ese algo bueno? Bueno, ¿sabes lo que tendremos? Que el seno de x es 2 sobre raíz de 29 y que el coseno de x es 5 entre raíz de 29. ¿Está bien? Ya, entonces, tú vas a hacer que una ecuación de ese tipo, antes de que yo pase a pensar en otra posibilidad, busca si cumple el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Y es lo que esta propiedad quiere decir. Cada vez que yo considere
una aplicación de esa al toque. No pierdo el tiempo. Ejemplo, pregunta número 5. Pero ojo, ojo, pensado siempre, no te vayas a mandar con todo cuando de repente hay algo más que tienes que hacer. Pregunta número 5. Oh, profesor, tengo una ecuación trigonométrica donde hay un seno y un coseno igual a un número. Ah, ya, podemos probar suerte, ¿sí o no? A ver, probemos suerte. Y tú te fijas que a cuadrado más 1 sobre a cuadrado sería igual a raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Pero, profe, es que esto de aquí no sería tan cierto. Yo tendría que demostrarlo, ¿no? Porque solo es un supuesto. Los números mandan, más las letras no se saben. Pucha, entonces, ¿cómo hago para que este supuesto sea verdad? El problema te regala un dato más. Y ese dato más es el que vas a explotar. Ese dato es el que vas a explotar para ver si cumple o no cumple. Por lo tanto, ese dato lo elevas al cuadrado. Y sería, por álgebra básica, el primero al cuadrado, justo aquí está, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, y esto es igual a 1. A con a se cancela y me queda a cuadrado menos 2 más 1 sobre a cuadrado, tal como lo ves aquí. ¿Viste? Ahora, una vez que han logrado hacer eso, el menos 2 pasa acá y se vuelve más 2. Y me queda a cuadrado más 1 sobre a cuadrado igual a 3. Oh, espere, profe, usted escribió hace rato el supuesto, ¿sí o no? Ya, y usted lo único que buscaba era corroborarlo. Porque yo hace unos minutos, corroborando la propiedad, quería saber si el supuesto cumple. Y ahora, gracias al dato, sí cumple. Oigan, muchachos, ¿qué dice la teoría? Que si la propiedad cumple, entonces el seno será A entre C. Por lo tanto, la cosecante sería C entre A. Coseno es B sobre C, por lo tanto la secante es C sobre B. Comenzamos. 3, 2, 1, ahí voy. ¿Quién es la secante de X? A. C sobre B. Ayúdame. Para ti, ¿quién es el C? La raíz de 3. Para ti, ¿quién es el B? 1 entre A. Multiplicado por la cosecante. Ya, la cosecante es C sobre A, o sea, raíz de 3 entre A, que es él. Oye, no hay que ser genio para darse cuenta que el con él se cancela. Y me quedaría raíz de 3 por raíz de 3, 3. ¿Está bien? ¿Se entendió? Allen, pues, sustituimos los valores permitidos y eso. ¿Quedó claro? Confirmamos, muchachos. ¿Quedó claro o no? Listo. Está buena la apropiación. Está interesante. Y ahora corrobóralo con la pregunta que voy a poner acá, que es la número 8. Ah, quiero aclarar algo. En el material de clase, la pregunta número 8, por algún motivo extraño no apareció. Sí, recién me percaté ayer y ya no puede hacer ningún cambio porque tú tienes tu material. Esta es la pregunta 8 que no apareció en la ejercitación, o en los ejercicios, perdón. Ya está. A ver, veamos la pregunta número 8. No hagas caso de este secante por cosecante por fuerte, es un distractor. No apareció ahí en la pantalla, pero no lo mires. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Leemos un minuto de inspección rápida nomás, ¿ah? ¿Qué hacemos ahí? Lee despacio para formar la ecuación que ahí plantea.
Veamos. Lo que hay que hacer aquí, muchachos, es lo siguiente. A ver, fíjense. Dice, si el doble del seno de un ángulo, entonces duplicas el seno, más el triple del coseno del mismo ángulo. Ajá. Entonces, en esa lectura me quedo con esa partecita, ¿no? El doble del seno de un ángulo más el triple del coseno del mismo ángulo de raíz de 13. Entonces, esta ecuación que ves aquí, la tenemos que tratar de utilizar para generar. Pero yo me percato de algo, como pasó en la pregunta 5, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Primero verificar, ¿no? Ahí verificamos. Verifica. Oye, 2 cuadrado más 3 cuadrado es 4 más 9, 13. Y el otro al cuadrado, oh, profe, la propiedad cumple. Cumple la propiedad. Si la propiedad cumple, rápidamente puedo sacarle el seno, que es 2 entre la raíz de 13, y el coseno, que es 3 sobre la raíz de 13. Ya. Profe, ¿ya puedo reemplazar todo? No. No vas a reemplazar todo. Primero vas a hacer uso de tus identidades para que estos se vuelvan más pequeñitos. ¿Te imaginas reemplazar todo eso? Es muy largo. Como podrían complementar ustedes, pensarían que es muy extenso. Y solicitamos la presencia de las identidades auxiliares, específicamente de estas que vienen a continuación. Están ordenadas en forma de utilidad según las preguntas que más aparecen. Primera ecuación, identidad que es muy útil, tangente más cotangente, que es secante por cosecante. Tenemos la siguiente, que es seno más coseno todo elevado al cuadrado. Y eso es 1 más 2 en cos. Tenemos secante al cuadrado por cosecante al cuadrado, que es secante al cuadrado más cosecante al cuadrado. También tenemos seno sexta más coseno sexta. Y por último, seno cuarta más coseno cuarta. Estas identidades auxiliares ustedes deben saber que no son fruto de esporádicamente a alguien se le ocurrió, todas son demostradas. ¿Sí? A estas identidades voy a agregarle una que no está escrita y que tiene mucha incidencia en los problemas. Es la del trinomio al cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo 1 más seno más coseno al cuadrado, o puede ser 1 menos menos, o puede ser alternado, los signos ayudan, mira. Su identidad es 2 veces 1 más o menos según el signo que tuviera, por 1 más o menos coseno según el signo que tuviera. ¿Está bien? Ahí tú tienes tus identidades. Y así trabajas. Ya, a estas identidades llamadas auxiliares tú les vas a tratar con mucho cuidado, por favor. Y solicito que cuando vayamos a la pregunta que estábamos resolviendo, que fue la número 8, le mandes con todo tu potencial. Comenzamos. Quiero que miren el denominador. Ayúdame. Secante al cuadrado más cosecante al cuadrado no puedes hacer nada. Pero tangente más cotangente sí. Porque tangente más cotangente se volverá secante por cosecante. Permíteme borrar todos los garabatos y ya está. No mires esto que te dije que eso es un distractor que no tiene por qué estar aquí. Cuando mande el PDF eso no va a estar. Ya, y ahora que tienes secante al cuadrado por cosecante al cuadrado, entre secante por cosecante creo que todos entenderemos que debemos simplificar, ¿no? Al simplificar, secante, secante, uno de abajo con uno de arriba, cosecante, cosecante, y los demás me siguen acompañando como ya viste que apareció. Bueno, a 2 secantes, a 2 cosecantes. Me queda secante por cosecante elevado al cubo. Pero, pregunta, ¿qué cosa es secante por cosecante? Profe, ¿pero para qué? Porque quiero que vuelvas a tangente más cotangente. Y lo escribo. Los demás siguen bajando, no se preocupen, no estoy haciendo nada raro, solo sigue bajando. Y como sigue bajando, yo solamente me aboco a lo que queda acá y lo otro baja, baja. Bien, se preguntarán, ¿y qué va a hacer con ese tan más cotán al cubo? Álgebra. Aplico A más B al cubo.
que es a cubo más b al cubo más 3ab por a más b. ¿Está bien? Que sería entonces tan cubo más cotan cubo más 3 veces a por b por a más b. Y esto con esto. Solicito también que tú te des el lujo de venir poco a poco y cancelar lo que ya no sirve. Por ejemplo, algo que se va de frente es unas cotangentes al cubo. Clarito, ¿sí o no? Se van a dos, una pos y una negra. Algo que también va a tener mucha actividad es que tangente por cotangente es 1. O sea, se volvió 3. Y que tangente más cotangente vuelve a ser secante por cosecante. Dime, ¿eso es un lujo? Primero 3 por 1, 3. Y 3 por secante, 3 secante, cosecante. Este bloque 3 secante, cosecante, elimínalo con este bloque. Y dile que se vaya todo. Dile. Dile que se vaya todo. Si se va todo, porque las cotas se fueron. Y ahora el trío también se va con él. Lo único que sobró fue tangente al cubo. O sea, profe, todo esto, tanto escándalo para que sea tangente al cubo, sí. Y la tangente, tú y yo sabemos que la puedo sacar de acá. ¿Cómo? Fácil, pues, muchachos. Una tangente es la división del seno entre coseno. O sea, L entre L. Tu tangente va a salirte 2/3. Pero si lo piden al cubo, ¿cuánto debo marcar? Si lo piden al cubo, muchachos, ¿cuánto debo marcar, Edison? 8/27. ¿Vieron? Dos aplicaciones de propiedad. Últimamente Presa Marcos se ha enganchado mucho con esto. Bastante. Y estaba bien que tomáramos nosotros también el tiempo de poder trabajarlo. ¿Sí? Ahí está la solución de este ejercicio. Ah, chévere. A mí me gustó la pregunta. Es interesante su solución. De esta manera hemos terminado la teoría. Aún nos queda algunos minutos para resolver más cosas, como por ejemplo la pregunta número 16. En el ejercicio 16 me dicen que n representa la edad de Eric, la cual verifica la siguiente identidad. Entonces, si n representa la edad de Eric, y esta es la identidad que tú tienes, ¿cómo haces para poder resolverlo? Bien, lógicamente, recordemos, chicos, ¿qué cosa es 1 entre cosecante? ¿Tú qué respondes? Si yo solicito que esto me ayudes a reemplazarlo, no vas a tener dudas. Muchachos, ¿qué cosa es 1 entre coseno? Tu respuesta será secante. Muchachos, si tengo 1 entre tangente al cuadrado, cotangente. ¿Bien? Solicito que las identidades recíprocas y las pitagóricas estén contigo muy frescas, ¿ok? Se va a hacer muy necesario. Bien, entonces arrancamos. En primer lugar, quiero que lo veas al 1 menos cos cuadrado y le digas, oye, 1 menos cos cuadrado, tú eres seno, no me vas a engañar. Pregunta de salón, ¿qué cosa es 1 entre seno al cuadrado? Y la respuesta es inmediata, cosecante al cuadrado. Así que este señor ya está convertido y de la otra fracción este queda 1 más 1 sobre lo que tú tienes. Y sería 1 más 1 entre cosecante. ¿Está bien? Y disminuido en 1, aclarando. ¿Sí? Porque usted aquí va a tener 1 entre seno cosecante, pero menos 1. Ahora, ¿qué es cosecante al cuadrado menos 1? ¿Qué es cosecante al cuadrado menos 1? Uy, 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 me abandonaron. ¿Qué cosa es cosecante? Gracias, David, lo máximo. David no abandona, él no abandona. Ya está. Esto es cotangente al cuadrado. Resistan, ¿no? No es difícil, pero es que como son varias cositas, si vas de abajo hacia arriba se ve un poquito como que escalonado. Ya. Entonces, si yo vuelvo a escribir, tendré seno cuarta
más seno al cuadrado sobre 1 más 1 entre cotangente al cuadrado. ¿Qué cosa es 1 entre cotangente al cuadrado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es 1 más 1 entre cotangente al cuadrado es tangente al cuadrado? Ya. Y aquí le das la estocada final. Seno al cuadrado no se toca. Identidad. ¿Qué es 1 más tangente al cuadrado? Secante al cuadrado. ¿Sí o no? No me abandonen, ¿ah? Miren que si acá tú te atreves a abandonarme, todo lo que ha sido avanzando de la pregunta 16 la vamos a perder. Y si te voy a perder, ten cuidado, porque justo al final de la clase no sería lo lógico, ¿no? Edison dice que se canta al cuadrado. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Mira, entonces, a este señor le llamamos cotán, como tú muy bien viste. 1 sobre cotán es tan. Su grado es 2, él es grado 2. Pregunta de sala. 1 más tangente al cuadrado, secante al cuadrado. Y 1 más tan cuadrado, secante al cuadrado. Profe, espérese, ¿qué hizo? Nada, todo lo que es verde se volvió tangente. Y tú y yo sabemos que esto da secante. Y ahora, 1 entre secante, ¿qué es? Coseno. Y esto es igual a n menos n cos cuadrado. Bien, de estos dos términos, saca el seno al cuadrado. Sácalo, extráelo, sácalo. Y al sacar el seno al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Seno al cuadrado más cos cuadrado. Y esto es igual a n menos n cos cuadrado. No sé si hasta ahí se entiende la idea del problema. ¿Se entiende hasta ahí, por favor? O sea, el motivo por el cual yo estoy haciendo todo, estoy de abajo hacia arriba tratando de subir, sé que es medio pesado, pero lo estoy intentando. Pedro, Dalia, Mónica, Angie, Edison, Ela, vamos, no se queden ahí, Miriam, no entramos solo a mirar. Una vez que logré ya llegar a la parte lineal, ya no hay fracción, solamente factorizo lo común y menor posible y queda así. Pero tú y yo sabemos que seno al cuadrado más cos cuadrado es 1. Y de acá yo sé que puedo factorizar el n. Y usando tus habilidades, porque esto es totalmente probabilidad, ¿no? Esto fue 1 y me queda c cuadrado por 1. ¿Está bien o no? Pero c cuadrado por 1 lo pondré frente a lo otro, donde factorizas n y me queda 1 menos cos cuadrado. ¿Qué cosa es 1 menos cos cuadrado? Seno al cuadrado. Dile adiós al seno al cuadrado. N vale 1. Y eso es todo. Se acabó tu problema. Eso es todo lo que hubo que hacer. No estoy diciendo que esto va fácil, pero sí es un poquito complicado explicar cuando se hace escalera de abajo hacia arriba. Pero ahí está. Estamos intentando. Bien. Eh, para la clase del día de hoy, las identidades, la práctica que tienen a continuación, que estamos cerca de las 5:20, debes tratar, por favor, la medida de lo posible, ser organizado. Organízate para que salga bien. Vamos a practicar, vamos a entrar a la práctica, por favor. Si uno puede compartir el enlace de prácticas, lo voy a agradecer bastante. ¿Sí? Y van a tener 15 minutos para poder darlo, por favor.
Gracias Edison y Mónica por enviar también el formulario. No me había percatado de eso. Bien, vamos muchachos. 3 preguntas, espero que puedan defenderse. Usen sus identidades con cuidado. La primera pregunta es pura pitagórica. Traten de darle forma. Hemos hecho una pregunta parecida, más difícil. La 2 está botada porque hay que usar las auxiliares. Concéntrate. Y la pregunta número 3 es una observación que les di hace rato. Ustedes se acuerdan cuando yo en un momento de la clase les dije, chicos, ¿qué pasa si un problema me dicen que secante más tangente es 2? Ya es 4. Entonces yo vengo y pongo que secante menos tangente es 1/4. O sea, esta es una situación que se puede llegar a dar. ¿Está bien? Listo, ahora sí vamos a la práctica, por favor, en forma ordenada.